¿Ya? ¿Listo? Buenas noches, amigos, colegas de Santa Cruz y de todo Bolivia. Gracias por estar con nosotros. Queremos darle a conocer que hoy empezamos nuestros cursos de apoyo para el ascenso de categoría. En verdad que tenemos a muchos colegas ya inscritos con la perspectiva de ascender a la siguiente categoría que nos corresponde. Quiero hacer una rememoranza del, del trabajo continuo que han venido haciendo los profesores a través de sus organizaciones sindicales, en el sentido de que no ha sido tan sencillo este tema de hacer respetar el reglamento al escalafón, que es donde estipula el ascenso de categoría de la quinta categoría a categoría mérito, que vendría a ser la última. Cada 4 años ascendemos nosotros los profesores y cada 5 años ascienden nuestros compañeros administrativos. Decirles, compañeros, compañeras, colegas, que hasta hace poco, estamos hablando de unos 15, 16 años atrás, los ascensos de categoría se, se medían a través de un presupuesto que el Estado diseñaba. Un presupuesto que se hacía antes de convocar o antes de lanzar una convocatoria. De hecho, se tenía limitaciones para ascender esto o aprobar estos exámenes. Tal sentido fue de que se ha venido ya desarrollando políticas en el sentido de que no tendría que haber ningún tipo de presupuesto, sino más bien darle la calificación a todos los profesores que puedan eh, vencer las materias más o en este caso, vencer las preguntas más del 51 de las 100 que nos daban, ¿no? En los últimos tiempos hay una novedad que se ha venido desarrollando, como es el tema de la evaluación eh, de la experiencia innovadora, ¿no? Harán unos 5 o 6 años atrás que se ha puesto en práctica, que en verdad ha sido muy beneficiosa y muchos profesores lo dirán, porque llegaron a responder de las 90 preguntas 46 y con los 10 pasamos el examen, ¿no? Y eso es lo importante. Por eso que es muy importante tomar en cuenta esa experiencia innovadora que creo que todos lo practicamos de donde nos encontramos, de donde nos venimos haciendo la actividad educativa. Con esta introducción yo quiero presentarme. Mi nombre es Ciro Bozo Guzmán, profesor de base, ahora como director de unidad educativa. Tenemos la presencia de la profesora Carmen Rosa Jaime Sánchez y el profesor Ismael Torres Gallego, que van a ser nuestros ponentes esta noche. La profesora Carmen Rosa Jaime nos va a exponer el tema de la experiencia innovadora y el profesor Gallego, Torres Gallegos, nos va a exponer sobre el reglamento de la administración educativa, que es un tema muy importante también que nosotros deberíamos conocerlo. En esta noche quiero agradecer a 3 páginas que están desarrollando nuestro curso, como es a la página de Abelinos Bolivia, la página Aprendiendo en Línea y la página del Frente Fans. Con esta introducción yo quiero darle la bienvenida a la licenciada Carmen Rosa Jaime Sánchez y agradecerle infinitamente por su atención y estar presente también esta noche con nosotros, compartiendo su conocimiento con el único afán de fortalecer nuestra preparación para el examen de ascenso de categoría. Licenciada Carmen Rosa Jaime, bienvenida y muchas gracias. Usted tiene los micrófonos. Buenas noches a todo el público presente, a los colegas que están con el reto pues de preparar su experiencia transformadora. Y yo espero contribuir a que estas experiencias transformadoras se desarrollen de la mejor manera posible. Sin más preámbulo, vamos a tratar de dar las pautas necesarias para ayudar a que los maestros
que todos nosotros podamos desarrollar justamente la experiencia transformadora. En este sentido, vamos a empezar con indicar en qué consiste la experiencia transformadora. ¿Ya? La experiencia transformadora tiene un sentido de valorizar las experiencias que hemos ido desarrollando nosotros durante los procesos que hemos estado en el aula, ¿no? Durante, perdón, las etapas que hemos estado en el aula, ¿no? En años anteriores nos pedían, pues, una experiencia innovadora durante toda la gestión para plasmarlo y después narrarlo. En este sentido, actualizándonos ahora, podemos ver que las experiencias transformadoras han sufrido como que un cambio, ¿no? No es solamente buscar una experiencia transformadora en todo el tiempo que hemos estado, sino que ahora trae ciertos parámetros, ¿no? Y uno de ellos es la descripción de la experiencia transformadora según el subsistema. Con estos parámetros, que son 4, vamos a desarrollar nuestra experiencia transformadora con los siguientes elementos, ¿no? Nos dan las directrices, el primer punto de la descripción de la experiencia transformadora según el subsistema. Recordemos que nosotros, los maestros, hemos entrado a una etapa de la pandemia. Entonces nos están pidiendo que desarrollemos nuestra experiencia transformadora de esa etapa. ¿Ya? Entonces, en el subsistema, bueno, de acuerdo al subsistema que estemos cada uno de nosotros, ¿no? En esos parámetros que nos dan, nos piden que necesariamente podamos referir a ese espacio de desarrollo donde hemos estado según la modalidad en la que la unidad educativa ha trabajado. La modalidad virtual, la presencial y la distancia, ¿no? En ese sentido, para hacer esta descripción que abriremos un paréntesis, ¿no? Que toda narración tiene 3 partes, ¿no? Un inicio, un desarrollo y un cierre. Entonces, en esta descripción de la experiencia transformadora según el subsistema, empieza a ubicarse en un contexto, ¿no? Como el inicio. Y este sería, he preparado unas preguntas para poder enfocar cómo empezamos nuestro relato, ¿ya? Y en primer lugar, he puesto yo el elemento de, como primer elemento, ¿no? ¿Qué pasó cuando nosotros nos declaran, ¿no? La pandemia, ¿no? Y suspenden las actividades escolares. Y luego nos indican que teníamos que volver al aula, ¿no? Pero no al aula como la conocíamos, sino al aula virtual o a la distancia, según los parámetros que había sacado el ministerio. Entonces ahí nosotros tenemos que poner en este aspecto, ¿no? Cómo nos organizamos con el director y los maestros de la unidad educativa, que ese fue el primer paso que dimos, ¿no? Seguramente, como en mi experiencia y en la experiencia de ustedes, lo primero que sucedió fue que el director nos convocó a todos, ¿no? Y empezaremos a relatar desde ahí, ¿no? Eso tampoco, digamos, está limitado porque nosotros podemos empezar diciendo de que es una vez que se dio la declaratoria de la pandemia, pues entonces nos organizamos con el director y los maestros para hacer qué, ¿no? Primero, determinar qué modalidad de atención íbamos a tener en la unidad educativa, ¿no? Y es ahí donde entra la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué modalidad elegimos para enseñar? A partir de ello, nosotros empezaremos a relatar cómo es que elegimos la modalidad conjuntamente con nuestros maestros, el director y, si es posible, la junta escolar. Aunque en esa etapa fue bastante complicada, como en mi experiencia, no hubo, ¿no? Entonces, luego, una vez que nosotros relatemos cómo elegimos esa modalidad, nos pasaremos a la tercera pregunta, ¿no? O la pregunta C. ¿Cómo nos organizamos los maestros en la unidad educativa? Ese fue el tercer paso que dimos, ¿no? Cuando dimos ese paso,
nosotros sabíamos que ya no iban a ser los horarios como siempre, ¿no? Que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje ya no íbamos a estar nosotros frente a frente con el estudiante de manera presencial, entonces había que cambiar algunas cosas, ¿no? Por un lado, teníamos que cambiar un horario, ¿no? Porque los estudiantes ya no les iba a salir gratuito el tiempo que iban a estar con nosotros, tenían que contar con recursos económicos para poder conectarse con nosotros, ¿no? Y nosotros no podíamos estar, pues, ¿no? La cantidad de horas que estaban establecidas según nuestro horario. Entonces, en ese sentido, esa parte, ese momento de organización o fase preparatoria, que lo llamo yo, es la que nosotros vamos a relatar a detalle, ¿no? ¿Cómo hicimos los maestros para organizar? Por un lado, algunos maestros determinamos hacer nuevos horarios justamente con el director y tomar de los 90 minutos o 70 minutos que alguna vez tenemos en el nivel secundario, tomar solamente 40 minutos, 30 minutos o 20 minutos, ¿no? Entonces, todo eso nosotros lo vamos a relatar, ¿ya? Y estas preguntas nos van a ayudar a orientar ese relato. Más en un relato no podemos poner las preguntas, no solamente para orientar. Posteriormente a ello, propongo la siguiente pregunta de cómo organicé yo mis contenidos. Ahora, me toca a mí. Yo ya organicé con mi colega o con mis colegas, y si somos secundaria con el colega que es paralelo a nosotros. Yo ya organicé el tema del horario, organicé la cantidad de horas, pero ahora me falta organizarme a mí como maestro, ¿no? ¿Cómo organicé mis contenidos? Hubo dosificación de contenidos. Recordemos que en esa etapa nosotros habíamos perdido un mes ya. ¿Cómo fue que yo vi esos contenidos para poder llegar al estudiante de la mejor manera posible? En ese sentido, sería la primera etapa o etapa preparatoria para empezar nuestro relato, ¿no? Luego, dentro de esta primera etapa y según cómo nos los piden, ¿no? Las directrices del ministerio, tenemos que plasmar ahora nuestra experiencia con los estudiantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos sigue pidiendo esta descripción de la experiencia transformadora según el subsistema, ¿no? Pero nos piden elementos, ¿no? ¿Cómo es que nosotros organizamos las modalidades de atención a los estudiantes, ¿no? Y entonces, para que podamos plasmar eso, tenemos que hacerle conocer al que va a leer nuestro relato quiénes somos nosotros, qué estamos haciendo, de qué especialidad somos. Y para eso yo pongo la pregunta, ¿dónde trabajo? ¿Ya? ¿Dónde trabajo? Entonces yo empezaré diciendo, pues no, en esta otra parte, que yo trabajo en la unidad educativa tanto, ¿ya? Con tantos estudiantes, ¿no? Y si es posible dar las características contextuales, ¿ya? Para que el lector se haga una idea de si los estudiantes verdaderamente tenían posibilidades o no, como que vaya respaldando lo que la modalidad que hemos elegido, ¿no? Posteriormente a ello, ¿ya? Cuando nosotros vamos a describir el contexto, necesariamente en esta etapa estamos como entrando al aula ya, ¿no? Entonces tendríamos que describir cómo son estos estudiantes entre virtudes y dificultades que tienen para afrontar este nuevo reto, ¿no? Junto con nosotros. Entonces ahí describiremos un poco el tema de los medios con los que contaban, ¿no? Algunos contaban con un celular por familia, otros contaban con todos los celulares, computadora, televisión, todos los medios, pues, ¿no? Posibles. Entonces, tenemos que contar ese contexto de nuestros estudiantes para poder respaldar. El otro elemento, ¿ya?
que viene a continuación para orientar nuestros relatos sería con qué medios de comunicación contaron, ¿no? Estos medios de comunicación y el uso que se le podía dar en ese tiempo, seguramente nos ha pasado a nosotros también, de que el celular lo utilizábamos para más Facebook, WhatsApp y nada más, ¿no? Y los estudiantes, similar situación también se encontraba. En ese sentido, nosotros también tenemos que orientar este relato para que vaya a buscar ese conglomerado de situaciones que luego vamos a resaltar más adelante. ¿Ya? Bueno, continuando, posteriormente a esto, nosotros una vez que ya tenemos, ¿no? Ese como un esqueleto, como que hemos hecho un análisis de ese contexto donde estamos desarrollando nuestras actividades, vamos a plantear qué estrategias se estaban utilizando para comunicarnos con nuestros estudiantes. Ustedes saben que en primaria, por ejemplo, miren, los 3 niveles son distintos, ¿no? En inicial, difícilmente el maestro tiene, pues, ¿no? Un grupo con el estudiante, tiene con el papá, ¿no? Y el que le va a ayudar a desarrollar esta experiencia es de seguro y de cerca el padre, madre. En el nivel primario sucede similar. Muchos de los estudiantes ni siquiera manejan un celular. El contacto es el padre. Y nosotros como maestros, a raras, ¿no? Seguramente situaciones, nosotros tampoco teníamos un grupo, ¿no? Con nuestros estudiantes. Porque no había necesidad, pues finalmente, ¿no? Lo veíamos los estudiantes todos los días, trabajamos con ellos. En ese sentido, entonces, tendríamos que buscar qué estrategias nosotros buscamos para comunicarnos con ellos y relatar, ¿no? Si fue por medio de los padres, ¿no? Si fue directamente con los estudiantes, porque en el nivel secundario, ¿qué es lo que sucede? Ya los estudiantes, ellos se organizan en grupo y era más fácil detectar a un padre y entrar al grupo de los estudiantes. O decirle a los estudiantes, vamos a hacer un grupo. O como sucede en la mayoría de los casos, bueno, ya el profesor tiene un grupo con los estudiantes, ¿no? Para darle alguna tarea, entonces ya tiene. O es más fácil también organizarlos en secundaria. Posteriormente a ello, nosotros también tengo, ¿no? Posteriormente a ello, a esa situación, a esa etapa de organizarnos con nuestros estudiantes para podernos contactar, ahora teníamos que buscar, teníamos otro reto más, ¿no? Que era el buscar estrategias para desarrollar los contenidos. Es más fácil con el estudiante en el aula y es más complejo cuando el estudiante lo tenemos lejos en diferentes lugares y tenemos que buscar una forma de llegar con. Ahora teníamos que buscar instrumentos, metodologías que nos permitan explicar nuestro tema. Tan difícil como en inicial, primaria y secundaria. De seguro que como a todos nos agarró sin previo aviso, la pandemia, todos estábamos en una situación de buscar esos elementos, ¿no? ¿Cómo le llegamos ahora al estudio? Entonces, esa etapa también la tenemos que desarrollar, la tenemos que mencionar porque el estudiante finalmente era el objetivo por el cual nosotros habíamos organizado con el director, organizado grupos de trabajo para luego mostrar nuestros retratos. En ese sentido, nos vamos a la segunda etapa, ¿ya? Que propone el Ministerio dentro de los parámetros que tenemos que relatar. Y este es el logro los logros obtenidos mediante la implementación de la experiencia transformadora. Nos pide, ¿no? Que nosotros busquemos los logros que habíamos obtenido con el plan de contingencia
con las adecuaciones o adaptaciones curriculares, las estrategias metodológicas desarrolladas para educación virtual, herramientas tecnológicas utilizadas en educación virtual. En ese sentido, de acuerdo a la modalidad que nosotros hayamos elegido, tenemos que organizar a partir de las siguientes preguntas que estoy poniendo también en consideración, que son: ¿qué elementos curriculares enfaticé más y cómo? ¿No? Como nosotros teníamos una forma de planificar la práctica, la teoría, ¿con cuál de esos elementos enfaticé más? ¿No? O no cumplí los elementos curriculares también. Entonces, nosotros en realidad tenemos que ver cómo nos las buscamos, en pocas palabras, el tratar de cumplir, ¿no? Con todo lo que era nuestra obligación, pero con todas las necesidades que nosotros teníamos. En la otra pregunta, ya que pongo también a consideración para poder organizar nuestro relato, es: ¿cómo se articuló los campos de área y áreas de conocimiento con el plan de contingencia nacional, con el currículum base, con el currículum regionalizado en el Perú, tomando en cuenta la modalidad que estábamos desarrollando? Tuvieron adaptaciones curriculares, ¿no? ¿Y cuáles fueron? Entonces nosotros tenemos que tomar lo más importante de estos elementos que nos salieron bien, que significaron un logro para nosotros, tomando en cuenta, como les decía, ¿no?, todas las dificultades y necesidades que fuimos nosotros tropezando paso a paso. Pero esos logros, al final, fueron gracias al esfuerzo que hicieron los maestros, ¿no? Entonces, de ahí sale la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué estrategias y adecuaciones realicé en el nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje? Estas adecuaciones, porque no era lo mismo pasar presencial que virtual, ¿no? Estas adecuaciones que hice, según la modalidad de atención que trabajé, yo pongo como ejemplo, ¿no? Si hubiera sido virtual, nosotros hemos tenido que haber buscado una plataforma, teníamos que haber buscado medios de comunicación, el Meet, el Zoom, y otros, ¿no?, que estaban dentro de la plataforma. Entonces, foros, estrategias, ¿no?, para poder enseñar. Entonces, dentro de esto, también para nosotros como maestros fue difícil, ¿no?, porque no teníamos la necesidad antes de haber utilizado los estudiantes. Y los que lo hacían, bueno, era pues, ¿no?, por incorporarse, digamos, al tema de las tecnologías de información y comunicación, que eran muy poco, ¿no?, y que no se lo hacía con amplitud. Entonces, en ese sentido también nosotros tenemos que ir detallando cómo fue nuestra experiencia cuando utilizamos, por decir, en la modalidad virtual, una plataforma, ¿no? ¿Cómo es que la buscamos? ¿Cómo es que la seleccionamos? ¿Por qué la elegimos? Y si los estudiantes la pudieron manejar, si podían cargar, cuán difícil fue enseñarles a ellos también cómo utilizar la plataforma. ¿Ya? Posteriormente a esto, ¿qué aciertos tuve? Le pongo la siguiente pregunta: ¿qué aciertos tuve al evaluar? ¿No? Y no solamente el hecho de la parte cognitiva, ¿no?, sino el de aplicar una herramienta virtual para evaluar también y que el estudiante responda, ¿no?, de manera efectiva a ello. Entonces, de seguro que hemos tenido tropiezos, pero lo importante es colocar aquí cuán importante fue y qué logros tuvimos al haber aplicado cada uno de estos pasos que yo propongo, ¿no? Porque fue difícil para todos, entonces había que plasmar todo esto, ¿no?, en lo que va a ser nuestro relato. Bueno, después, el tercer punto que pide también, ¿no?, dentro de las directrices es las dificultades y soluciones presentadas
en la implementación de la experiencia transformadora, ¿no? Nosotros hemos tenido dificultades, pero no nos hemos quedado en las dificultades, ¿no? Hemos tratado de salir de ellas. Entonces aquí en este punto tendríamos que describir las dificultades presentadas y las soluciones que nosotros estamos buscando también para el desarrollo de la experiencia dentro de lo que ha sido la modalidad que hemos elegido para trabajar, ¿no? Y para esto pongo a consideración, son 4 preguntas, ¿no? O 4 directrices, ¿ya? Como son las siguientes, ¿no? ¿Cómo reaccionaron los estudiantes en el desarrollo de la modalidad? Y aquí me refiero a el comportamiento que ellos tuvieron, ¿no? Cuando tuvimos las primeras sesiones de Zoom, o los primeros contactos, cómo fue que ellos reaccionaron ante eso, ¿ya? O si no reaccionaron también, pues no, o no se presentaron todos, si asistieron, cuán importante fue la asistencia de ellos, ¿no? Luego, la siguiente, ¿cómo reaccionaron los padres de familia? En cuanto al seguimiento, y esto se refiere, ¿no? En cuanto al seguimiento al proceso educativo, porque ahora resulta que los padres tenían los hijos en casa, ¿no? ¿Cómo es que les hicieron seguimiento? ¿Cómo es que los apoyaban a sus hijos dentro de casa, ¿no? En casa. Cuando nosotros estábamos, su único contacto con los maestros era presencial. Sería importante también resaltar si alguna vez nosotros tuvimos también contacto con los padres para verificar este apoyo, ¿no? Luego, la tercera pregunta, ¿qué materiales, herramientas educativas usamos y cómo? ¿Qué dificultades enfrentamos y cómo lo solucionamos? En este punto, a lo que está orientado es a ver, ¿no? Los materiales y herramientas que nosotros utilizamos para desarrollar nuestras clases. Pero no solamente la parte bonita, ¿no? Sino la parte difícil. En mi caso, voy a decir, ¿no? Tenía bastantes dificultades en las herramientas tecnológicas. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Buscaba tutoriales por un lado, por otro lado, ¿no? Yo puedo escribir eso. Pero también otros maestros, habían cursos, ¿no? Gratuitos, con pago, luego el ministerio también y las federaciones y empiezan a hacer una serie de talleres donde el maestro empezó a inscribirse, ¿no? Porque se sintió como que, o nos hemos sentido en realidad, ¿no? Como huérfanos porque nos había llegado la tecnología y de repente, pues, ¿no? Entonces también podemos nosotros relatar acá cuán difícil fue para nosotros enfrentar este nuevo reto, ¿no? ¿Y cómo lo solucionamos? O sea, yo puedo decir que lo solucioné a partir de la visita, ¿no? A páginas que me enseñaron a manejar algunas herramientas tecnológicas. Pero también puedo decir que me inscribí también a varios cursos que se propiciaban en ese momento, como del Ministerio de Educación, como de la Federación. En este sentido, también podemos nombrar las dificultades con el Internet, ¿no? Con el Internet, los que han trabajado, por ejemplo, a distancia, teníamos que hacer revistas, teníamos que hacer folletos para poder, textos teníamos que hacer para poder enseñar a nuestros estudiantes y que ellos puedan recoger esto, devolvernos, etcétera, ¿no? ¿Cuáles han sido esas dificultades con todas las modalidades en las que hemos estado? ¿Y cómo lo hemos ido solucionando? ¿No? Lo importante es no solamente contar el problema, ¿no? Sino cómo hemos ido, así sea pequeño el paso que digo, pero cómo hemos ido saliendo de estos problemas. En ese sentido, nos vamos a ir a la cuarta etapa que nos pide, ¿no? Las directrices para elaborar nuestro relato. Las lecciones aprendidas de la experiencia educativa. ¿Ya?
¿Qué aprendimos de todo esto? Seguro que muchos hemos aprendido que tanto que estábamos escapando a la tecnología, al final nosotros fuimos a buscarle la tecnología, ¿no? Antes la escapábamos y luego resulta que fuimos tras el aprendizaje de las nuevas tecnologías, ¿no? En este punto lo que describe, ¿no? Es que nosotros podamos colocar aquí o relatar aquí lo que aprendimos durante la implementación de la experiencia transformadora que hemos vivido, ¿no? Las sugerencias para encarar una próxima gestión. ¿Qué pasaría si la próxima gestión seguimos así? ¿Qué tendríamos que hacer? Ahora, ¿qué cambiaríamos? ¿Qué mejoraríamos? ¿No? Y en ese sentido, entonces, yo estoy proponiendo 6 preguntas, ¿no? Y empezar con lo que aprendimos, ¿no? ¿Qué aprendimos? Creo que mucho en este caso, ¿no? Me pondré el ejemplo. Yo aprendí a ordenar mucho mejor mis contenidos, a ser más detallista en las cosas que ordenaba, porque por escrito es una cosa y hablando es otra. La siguiente pregunta, ¿qué impacto se tuvo con las clases que desarrollamos? ¿Cómo lo recibieron nuestros estudiantes? ¿Cómo lo recibieron nuestros padres? De seguro que ahí han habido cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero aprendimos, seguramente que aprendimos también. La siguiente, también para enfocarnos a esto que es las lecciones aprendidas, estaría, ¿qué aspectos debo compartir sobre la nueva mirada de la producción de conocimiento? ¿No? Resulta que nosotros le hemos puesto, y el que más y el que menos le ha puesto, una nueva visión al tema de educación virtual, porque no la conocíamos, porque muchos no lo practicábamos, porque nosotros todo el tiempo hemos trabajado de manera presencial. Particularmente, yo compartiría las estrategias que utilicé para mantener a mis estudiantes conectados conmigo, ¿no? Porque no sé si están ahí, no sé si me dejaron la cámara encendida, o sea, nosotros hemos creado unas nuevas estrategias que de seguro ya hemos compartido, ¿no? Cuando entraban a mi clase y se sumaban un montón de personas que no conocía, las cosas que hacían con uno u otro maestro de estudiantes, pues, ¿no? En ese sentido, yo pienso que hemos aprendido a mirar de diferente manera la educación virtual también, ¿no? A unos nos ha gustado, a otros puede ser que no tanto, ¿no? Pero al final todos aprendimos mucho. Ahora, la siguiente pregunta, ¿será que nosotros logramos lo que nos propusimos cuando empezamos estas clases virtuales? Pienso yo que sí, ¿no? O sea, puede ser que lo hayamos logrado en gran instancia, ¿no? Pero hemos aprendido que la perseverancia hace, ¿no? Entonces, en ese sentido también habría que describir en este punto cómo logramos, ¿no? Nuestros objetivos que nos propusimos. Y describirlo a detalle, porque la verdad que fue bastante complejo, en una etapa muy difícil, cuando nadie estaba preparado. Ahora, la otra lección aprendida o la forma de enfocarnos o de buscar dentro de nosotros qué más aprendimos, viene en la siguiente propuesta de pregunta, ¿no? ¿Qué cambió en mí, en mi forma de ver la educación? ¿Qué cambió en mi forma de ver la educación? ¿Cómo cambió? ¿Cómo veo ahora la educación? ¿No? En ese sentido, a lo que va destinada esta pregunta, la forma de ver la educación presencial, forma de ver la educación virtual o a distancia. ¿Cómo ha cambiado eso en mi persona, como ser humano, como madre también, ¿no? Y en ese sentido, nosotros, más que
más que ver el tema de cómo es que yo he afrontado esta nueva etapa de la educación, es ver cómo cambié yo frente a lo que lo veía muy lejano, ¿no? Que un día se vaya a presentar, que era la educación. Y luego, como última competencia, ¿qué debería de mejorar en esta etapa nueva de la educación? ¿Qué es lo que lo que debería yo de cambiar como persona, o lo que también me gustaría que cambie, ¿no? Entonces, como una propuesta cerraríamos eso. Me gustaría ver, no a mí particularmente, que ya el tema de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación sean de uso general, el tema del uso del Internet para educación sea gratuito. O sea, ¿qué más podemos ver que podía, ¿no?, ayudar al tema de la educación? En este sentido, entonces, vamos a ver las orientaciones sobre la experiencia y la cantidad de páginas. Por un lado, estamos hablando de los 4 puntos que les mencionaba, que son los subtítulos que tiene que tener la experiencia transformadora. Y el primero debe de tener 2 hojas como mínimo. El segundo punto, los logros obtenidos mediante la implementación de la experiencia transformadora, son otros 2 puntos, perdón, 2 páginas, disculpen. En el otro subtítulo, las dificultades y soluciones presentadas en la implementación de la experiencia transformadora, también son 2 páginas, como mínimo, pueden ser más, ¿no? Las lecciones aprendidas de la experiencia educativa, y también está en la propuesta de que sean 2 páginas como mínimo. Entonces serían 8 páginas, ¿no?, para la experiencia transformadora. Y las características para poderlo configurar y presentar serían la hoja tamaño carta, el tipo de letrarial 11, margen superior e inferior 2.5, ¿no? El derecho y el izquierdo también 2.5. La numeración debe estar al centro, margen inferior. Esto es muy importante porque son elementos, ¿no?, características que está dando básicamente estrictas, pues no está diciendo háganlo como quieran, está dando las características, ¿no? La extensión de la experiencia deberá presentar de 7 a 8 páginas, no incluye la carátula. Entonces, como ustedes ven, si contamos lo mínimo, ¿no?, son 8, pero aquí en las características dice 7 a 8, entonces tenemos la opción de hacer esa cantidad. Bueno, la estructura principal, bueno, ¿no?, está en la primera parte, que sería el título de la experiencia, la unidad educativa, el año, el nivel de educación, los nombres y apellidos del maestro, el lugar y la fecha. Con esto, queridos colegas, creo que he terminado. La verdad que un taller, ¿no?, para poder desarrollarlo de mejor manera, con mayor tiempo, con ustedes ahí trabajando para poder escribir con estas características. Y bueno, es importante que nosotros mantengamos los formatos establecidos que indica el Ministerio de Educación, incluidos los subtítulos, ¿no?, y lo que tiene que ir en cada contenido. Y no olvidarse de poner el título, que es muy importante también, de la experiencia, ¿no? Creo que eso es todo. Les deseo, colegas, muchos éxitos, y además, mi número personal también lo voy a dejar en el grupo, juntamente con las diapositivas, para que se puedan guiar, y yo también les pueda ayudar a hacer su experiencia o recibir alguna pregunta para que yo los pueda ayudar en lo que se pueda. Estamos para ayudarnos entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Carmen Rosa. Esperando que todo el público lo haya recepcionado como lo ha explicado, creo que ha sido clara en ello. Estamos recepcionando algunas preguntas que están haciendo a través del mensajero de la transmisión, y vamos a darle respuestas posteriormente.
Pedimos que usted se quede todavía con nosotros. Vamos a entrar directamente a la exposición del licenciado Ismael Torres. Por favor, licenciado, usted tiene el micrófono. Licenciado Ismael, creo que ya está en línea. Sí, estamos presentes. Adelante, por favor. Muy bien. Buenas noches a todos los presentes. En verdad es grato estar en este espacio para poder compartir con cada uno de los presentes uno de los documentos que se utiliza para lo que es el examen de ascenso de categoría en la gestión 2020 y también se lo viene utilizando en las otras gestiones, como es el Manual de Procedimiento del Registro Docente Administrativo y Trámites del Escalafón. Entonces, en ese sentido, vamos a esta noche compartir con todos los presentes una mirada de lo que es el Manual de Procedimientos del Registro Docente y Administrativos y Trámite del Escalafón. Un documento que no solamente es importante conocerlo para el examen de ascenso, sino que es un documento que debemos tenerlo a mano porque es el que nos va a orientar en la medida en que nosotros necesitemos hacer trámites del quehacer educativo, tanto los maestros, el personal administrativo, pero también hablando del sistema de educación regular, alternativa, especial y superior. Entonces, vamos a empezar entonces diciendo que este manual de procedimiento, este último manual de procedimiento que está vigente, es aprobado por la resolución ministerial 0149/2017. O sea que no hace mucho tiempo se han hecho unas actualizaciones referente a cómo tiene que ser el trámite que debe hacer el maestro, la maestra, el personal administrativo, tanto de la unidad educativa como de las otras instancias dependientes de la educación pública en Bolivia. Dentro de este manual, obviamente, previo a este manual que fue aprobado en el 2017, estaba vigente, obviamente, otro documento similar que venía desde el año 2005. Fue aprobado aquel documento por la resolución ministerial número 285/2005, el 8 de septiembre. O sea que después de un poco más de 10 años se ha actualizado y es el que debemos conocer y utilizar, como le decía, tanto para el examen de ascenso, pero sobre todo para lo que son nuestros trámites cotidianos. ¿Cuál es el sentido que debemos darle a este manual de procedimientos? Dos aspectos. Los que trabajamos, por un lado, es el que nos guía de cuáles son nuestras responsabilidades que debemos tener nosotros al momento de ejecutar ciertas funciones. Y esto también permite que no haya duplicidad de procesos o dualidad de funciones. Entonces, tener claro qué es lo que debe hacer cada personal que corresponde al sistema educativo. Y del lado del que hace el trámite, también poder tener claro en qué instancia es lo que debemos presentar documentos
y cómo debo hacer seguimiento, los tiempos, los trámites y los procedimientos. Entonces, el objetivo de este manual es facilitar en esas dos direcciones. Pero hablando ya de manera general, la resolución ministerial abarca estos documentos importantes. Por un lado, lo que tiene que ver con el RDA, el Registro Docente Administrativo. Es un documento muy importante, tanto en la inscripción que se hace el trámite como en la actualización. Entonces, describe de manera detallada el proceso en que debe hacerse estas dos características. Otro aspecto que también detalla este documento es la inscripción al escalafón. ¿Cuál es el procedimiento en que un maestro, una maestra tiene que inscribirse al escalafón a una quinta categoría para luego ir, obviamente, con los ascensos que establece nuestro reglamento del escalafón? Otro aspecto que también está detallado es el TPN o el TPM, el título en provisión nacional, o también lo podemos conocer como el título profesional de los maestros. Igual, este trámite se detalla paso a paso, así como el ascenso de categoría, los años de servicio y la certificación de la categoría. Todos estos aspectos, estos trámites que son de manera cotidiana, que hace el personal que trabaja en educación, lo va a encontrar el detalle y la descripción en esta resolución ministerial. Entonces, antes de entrar a describir cada una de ellas, debemos dar una mirada de cómo está estructurado el Ministerio de Educación. Desde la parte que nosotros los maestros tenemos el contacto directo, empieza con las direcciones distritales educativas. Luego pasa a lo que son las direcciones departamentales. Entre ellas están las subdirecciones de educación regular, alternativa y especial y superior. Luego viene la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para luego pasar obviamente ya a lo que son recursos humanos, viceministerios y hasta el despacho del ministro. Esa es la secuencia, la cadena que lleva un trámite que nosotros ingresamos en una dirección distrital. Pero para ser más específico, vamos a empezar con uno de los trámites importantes que todo maestro, todo personal administrativo siempre ha hecho al momento de empezar lo que es la carrera o lo que es el trabajo de servidor en educación. Y hay dos formas o hay dos etapas. Las y los maestros que egresaron hasta antes de la gestión 2014, llámese en los institutos normales superiores o en las escuelas superiores de formación de maestros, la inscripción al registro docente administrativo lo tienen que hacer en las direcciones distritales. O sea, todos aquellos maestros que egresaron antes del 2014 lo debe hacer ese trámite desde la dirección distrital. Pero los maestros y maestras que a partir o después del 2014 están egresando de las escuelas superiores de formación de maestros, ya lo tienen que tramitar en la parte administrativa de las mismas escuelas. Entonces, hay dos etapas que se tiene que tomar muy en cuenta. Pero un detalle más importante. Todo el personal administrativo de las unidades educativas, así como las EFEN, UNEFCO, entre otras, todo lo que se refiere al personal administrativo no lo hace más que en la dirección distrital. Es la única oficina que le va a recepcionar para estos trámites. Pero hay una excepción, algo importante. Cuando los maestros nos presentamos para compulsar a un cargo, uno de los documentos básicos que debe tener es estar con RDA. Debe tener la inscripción en el registro docente administrativo. Pero hay algunas excepciones y es importante apuntarlo, conocerlo. En el personal administrativo no es obligatorio al momento de presentarse a una compulsa. Y lo dice de manera clara, tanto lo que son
porteras, secretarias, niñeras, pueden presentarse a una compulsa sin necesidad de que tengan un registro inscrito en el registro docente administrativo. O sea que cualquier persona que no esté ligada a la educación puede optar por estos cargos y presentarse a una compulsa. Ahora, ¿qué pasa? Aquella persona que sale seleccionada o ganadora de la compulsa, entonces en ese momento recién debe hacer el trámite de inscripción al RDA. Entonces esa es una de las excepciones que tiene en el registro docente administrativo. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es el personal que trabaja en las direcciones departamentales, en las direcciones distritales. Ellos no necesariamente requieren del registro del RDA para poder trabajar o ingresar al sistema. Así como también las SFEN, UNEFCO, no necesariamente deben contar con el registro, sino lo pueden hacer de manera paralela. Al mismo tiempo que ingresan su memorándum, pueden estar ingresando lo que es el registro del RDA. Esto mismo se da para el personal directivo y personal administrativo de la educación técnica, tecnológica y formación artística del subsistema de educación superior. Pero no solamente el trámite se va en la inscripción. Los maestros, personal administrativo, de manera periódica estamos también en la necesidad de actualizar nuestro registro docente administrativo. ¿Y qué cosa podemos actualizar? ¿Qué es lo que se debe actualizar? Y hay 4 categorías en las que nosotros podemos actualizar. Entre ellas está la formación, desde la diploma de bachiller hasta los títulos profesionales, diplomados, licenciaturas, que nosotros tengamos, podemos actualizarlo e ingresarlo esos datos en lo que es nuestro RDA. Pero también otra de las categorías, precisamente, o otro de los aspectos que podemos actualizar es la categoría. A medida que nosotros vamos ascendiendo, podemos hacer lo que es la actualización de nuestra categoría. La antigüedad y otros documentos como la AFP y la copia legalizada de libreta de servicio, copia legalizada de libreta de servicio militar para los varones. Importante, los varones deben tener, para poder trabajar en el sector de la educación pública, libreta de servicio militar. Y esta libreta debe estar en el RDA. ¿Cómo se ingresa eso? A través de una copia legalizada. Entonces, estos son los documentos que el maestro, el personal administrativo, de manera permanente está haciendo el trámite y haciendo la actualización. Otro de los trámites muy cotidianos que se ve y que lo hemos hecho es el TPN, o también conocido como Título en Provisión Nacional o Título Profesional de Maestras y Maestros. Y bueno, también se divide en 2 grupos. Los que egresaron de los institutos normales superiores o de las escuelas superiores antes de la gestión 2014, este trámite se lo hace en la Dirección Departamental de Educación. Y los estudiantes o las personas que han egresado y egresan después de la gestión 2014, este trámite lo hacen directamente ya en las escuelas superiores. Además, que ya vienen con el título profesional en el grado o en el nivel de licenciatura. Hay un aspecto importante que considerar. Muchas veces nosotros, por alguna razón, sufrimos algún robo o extravío de nuestro título, de nuestro TPN. En esa situación, lo que se debe hacer es solicitar un certificado supletorio del título profesional de maestro. Hay 2 causales o 3 causales para que una persona pueda solicitar este certificado. La primera es que sufra un robo. Y obviamente, para poder acceder, uno de los requisitos que debe presentar
es una certificación de la FELCC, donde asentó la denuncia, obviamente, por el robo de este documento. El otro aspecto es el extravío. Puede pasar que uno tiene un extravío del título profesional. En ese aspecto, dentro de otros requisitos, lo que tienen que presentar es 3 publicaciones en un medio escrito de circulación nacional donde se comunica que se ha extraviado este documento. Y una tercera característica que se da para poder solicitar este certificado supletorio es cuando nosotros hemos deteriorado nuestro TPN y lo cual ya no es utilizable. Entonces, en ese sentido, lo que se tiene que hacer es llevar ese documento deteriorado y se tiene que igual enviar como un requisito más para que pueda proceder a este certificado supletorio. ¿Dónde se hace este trámite? Se lo hace directamente en la Dirección Departamental de Educación. Bueno, y uno de los aspectos importantes y que actualmente está vigente corriendo los plazos, pues es el ascenso de categoría. También en este documento, en este manual de procedimiento, establece cada una de las funciones y características que tiene. Y como ya conocemos, pues el ascenso de categoría se da de manera anual, convocada por el Ministerio de Educación para la aplicación de un examen de ascenso de categoría. Y obviamente sale un cronograma desde la inscripción, luego viene ya las fechas y las etapas, presentación de las experiencias, hasta lo que es la aplicación del examen. Los requisitos que debe tener el maestro, debe cumplir ciertos requisitos para ascender. El maestro, cuando se inscribe al escalafón, ingresa con 5ª categoría y de ahí va ascendiendo, en principio, hasta 1ª categoría, que es lo que establece el reglamento del escalafón, y ya con un decreto supremo que se amplía en el año 1970, que es el 9331, puede ascender hasta lo que es la categoría mérito. Y bueno, uno de los requisitos básicos para ascender es, en el caso de los maestros, de 5ª para ascender a 4ª debe tener 4 años de servicio, entre ellos incluido 2 años de provincia. Para 3ª, 8 años de servicio, además obviamente de tener vencido el anterior, y así sucesivamente hasta llegar a la 1ª categoría, tiene que ir rendiendo sus evaluaciones de examen de ascenso, que es lo que se establece hasta la 1ª categoría, le decía, en el reglamento del escalafón. Y la categoría 0 y mérito, que ha sido creada posterior al reglamento del escalafón, ya no necesariamente tiene que dar el examen de ascenso, sino se asciende por los 4 años de servicio que tiene o que cumple a partir de la 1ª categoría aprobada. ¿Qué beneficios tiene el maestro al aprobar de una categoría a otra? En 5ª categoría, el maestro cuando se inscribe lo que es a la 5ª categoría, percibe el haber básico más un 30%. Cuando asciende a la 4ª categoría, percibe el haber básico más un 45%. 3ª categoría, el haber básico con el 60% y así llegando a la 1ª categoría con el 100%. Y el nivel, la categoría 0, el 125% y la categoría mérito con el 150%. Hasta ahí puede llegar lo que es los maestros y maestras. En el caso de los administrativos, solamente llegan hasta la categoría 0. No llega hasta la categoría mérito los administrativos. De igual manera, en el caso del personal administrativo, esto es importante, en el reglamento del escalafón solo reconoce hasta la 1ª categoría. Pero en el año 1979, con un decreto supremo 16.572, se amplía que el personal administrativo pueda llegar también hasta la categoría 0. Otro de los documentos que tenemos nosotros en este manual de procedimiento es precisamente la inscripción al escalafón. Cuando un maestro
recién que se está empezando, se inscribe al escalafón con la 5ª categoría, ya mencionábamos, y de ahí va descendiendo las que ya se han señalado. ¿Qué otros aspectos también contempla este documento? Describe que los maestros y maestras que han trabajado en unidades educativas particulares y en Comibol pueden hacer un trámite para que estos años de servicios sean reconocidos y sean actualizados, obviamente, y le permita hacer el ascenso de categoría y el tema de jubilación. Otro aspecto importante que también describe bastante explícito es cuando se hace años de servicio, pero no solamente en provincia, sino en fronteras. Cuando el maestro, la maestra, hace años de servicio en frontera, establece claramente este manual de procedimiento que se reconoce un año por 2 años de servicio. Entonces, ese es el beneficio que se le da al maestro por el sacrificio de difícil acceso, por falta de lo que son servicios básicos y condiciones. Entonces, todo aquel maestro, maestra que hace años de provincia en frontera, los primeros 2 años son reconocidos por cada año como si fuera 2 años de servicio. Esto para el tema de ascenso de categoría. Y como estos son trámites bastantes importantes, cotidianos que hacemos, y es importante conocerlo. Primero, para saber dónde presentar el documento, dónde presentar, en el caso de, por ejemplo, un extravío del TPN, dónde hacer el trámite, y también después de la presentación, dónde hacer el respectivo seguimiento. Esto es un breve resumen, estimados colegas, que podemos hacer referente a lo que tiene que ver el manual de procedimientos del registro docente administrativo y trámites del escalafón. Muchas gracias, agradezco por su atención. Esperemos también que les pueda servir estas orientaciones y desearle éxito pues, en lo que viene del examen de ascenso. Muchas gracias, licenciado Ismael. Agradecer a todos los presentes. Si antes de despedirnos, indicarle de que continuamos mañana con dos exposiciones. Con 2 exposiciones más. Los invitamos a todos ustedes a continuar. Y el día viernes vamos a hacer un simulacro de todas las exposiciones. Aproximadamente van a ser como unas 60, 70 preguntas, un examen, un simulacro como siempre se hace, muy parecido al examen que se toma, para que a partir de eso ya vamos midiendo nuestras capacidades, ¿no? Las preguntas incidentes en el mensajero nos indican sobre la educación especial, sobre educación alternativa. Mañana tenemos 2 exposiciones, estimados colegas. Si a ustedes les interesa entrar a hacer presencia también de la misma, sería bueno que lo hagan. Estamos con la licenciada Wendy Flores. Ella es especialista en educación especial. Y tenemos al licenciado Hernán Jaimes, él es especialista en educación alternativa. Entonces esos dos panelistas los vamos a tener mañana en la misma hora, a las 8:30 los esperamos. Y así vamos a estar sucesivos días con temáticas distintas. Son 2 semanas que tenemos, vamos a tener las exposiciones permanentes. Como ya ustedes han visto en las propagandas que hemos venido haciendo, en los afiches que hemos ido presentando, tenemos panelistas de reconocida trayectoria y, por qué no decir, con experiencia en el examen de ascenso de categoría. Por ese hecho es que creo con conocimiento de causa estamos
metidos en este tema, apoyando a los colegas para que, si es posible, aprueben el 100%, eso es lo que queremos. En su mayoría, un 99% de los colegas ya están en categoría de tercera para abajo. Me olvidaba decir, el colega Ismael está esperando ascender a la categoría segunda, y la colega Jaime se está esperando ascender a la categoría mérito, entonces hay bastante experiencia. Lo mismo pasaría mañana con la licenciada Wendy y el licenciado Hernán, que también tiene experiencia en examen de ascenso de categoría, y nos van a dar seguramente insumos muy importantes, ¿no? Mañana estaría dirigido exclusivamente para las personas que están postulando a educación especial y educación alternativa con sus normativas vigentes, ¿no? Y la siguiente jornada, en este caso el día miércoles, volvemos nuevamente con otra temática que viene a ser el modelo educativo que va a exponer el licenciado Yesid Jaimes, y la Constitución Política del Estado con el licenciado Carmelo Bozo. Entonces son los panelistas que nos vienen presentando. Y también el día jueves hago propaganda, voy a vender mi charque, como decimos. El licenciado Andrés Suárez está con la ley 070, y nuevamente la tendremos a la licenciada Carmen Rosa Jaime con el tema de planificación, colegas. Es un tema muy importante, creo que tenemos dificultades muchas veces en los ajustes que se hacen cada año, y esto no solamente, como decía el colega Ismael, nos va a servir para dar un examen, sino nos va a ir armando también para la cotidianidad, para seguir trabajando, seguir fortaleciendo lo que nos gusta hacer, la enseñanza. Y el día viernes 30 de octubre estamos cerrando con 2 exposiciones magistrales, como es el reglamento de faltas y sanciones, que creo que todos los profesores debemos saber. Nuevamente lo tendremos al profesor Ismael Torres como ponente, y vamos a entrar a la educación virtual, al Decreto Supremo 4260, con el licenciado Gustavo Milán, que él va a ser el expositor en aparte de ser profesor, él es ingeniero informático, entonces vamos a tener insumos de los mismos. Si bien no vamos a aprender alguna aplicación, alguna plataforma, sino la normativa sobre ello y cómo es que nos permite a partir de la normativa movernos en el campo virtual, que está de moda obviamente ahora, como lo decía la licenciada Carmen Rosa. Entonces han sido las preguntas frecuentes que nos han venido planteando en el mensajero. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es intentar abarcar a los 3 grupos del magisterio, al docente, al administrativo y también a los compañeros de servicio, que deben conocer más que todo el tema normativo, porque en sus manos está conocerlo y al mismo tiempo cumplirlo y hacer que se cumpla también, ¿verdad? Entonces con estas recomendaciones y con estas menciones que venimos haciendo, yo quiero agradecerle, profesor Ismael, que lo vamos a tener en una exposición más adelante. A la profesora Carmen Rosa también agradecerle infinitamente. Las 2 exposiciones lo vamos a tener a partir de la grabación que ya se tiene del video, y también vamos a presentar las diapositivas, las 2 diapositivas en horas siguientes o minutos siguientes en los 2 grupos que tenemos, tanto de WhatsApp como también del grupo de Telegram. ¿Ya? Y no nos perdamos el día viernes, una vez terminando las exposiciones, las 2 exposiciones, que vamos a lanzar el formulario con las preguntas de todas las temáticas que vamos a hablar hasta entonces. Y vamos a ver si aprobamos o no aprobamos en el examen simulacro que vamos a tener el día viernes. Agradecerle a todo el equipo presente, a las 3 páginas que han estado o están interactuando esta noche, esperando que el día de mañana y los siguientes día también lo tengamos presente. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.